Kylian Mbappé es el máximo goleador histórico en eliminatorias de Copa del Mundo. En la Champions 2025-26 terminó como el jugador más goleador del torneo, 15 goles en 11 partidos, y aún así su equipo quedó eliminado en cuartos. Ese mismo año, el club que él dejó atrás levantó su segunda Champions consecutiva. Los mundiales le pertenecen, Europa todavía no. Alguien tiene que explicar por qué el mejor delantero del mundo tiene ese problema exactamente con el torneo más difícil del planeta. El contraste empieza por la naturaleza misma de las dos competiciones. Un mundial se juega en semanas, con rivales que apenas tienen tiempo de estudiarse entre sí, con selecciones que improvisan automatismos en concentraciones de días, no de temporadas. Ahí un delantero con la velocidad y la definición de Mbappé encuentra autopistas, espacios abiertos, defensas que no llevan meses memorizando sus movimientos, transiciones que premian el talento explosivo por encima del trabajo colectivo sostenido. La Champions es otra bestia. Los clubes de élite entrenan durante años el mismo bloque, contratan analistas para desmontar a cada rival, construyen scouting obsesivo y una debilidad detectada en octavos se convierte en sentencia en cuartos. Pero esa diferencia estructural, aunque real, no explica todo el misterio, porque ahí aparece el detalle que casi nadie quiere tocar. El propio club que Mbappé dejó atrás ganó la Champions League apenas un año después de su salida, y luego la retuvo. Durante 7 temporadas, París fue el escenario donde Mbappé debía coronarse. El PSG invirtió miles de millones, acumuló nombres como Neymar, Di María, Cavani, construyó una colección de estrellas que muchas veces pareció más un álbum de cromos caros que un proyecto futbolístico coherente. Egos que convivían mal, cambios de entrenador que respondían más a la ansiedad institucional que a una idea de juego, un mercado de fichajes que parecía diseñado para ganar portadas antes que títulos. Mbappé anotó y anotó mucho, 42 goles en 64 partidos de Champions vistiendo la camiseta parisina, cifras que en cualquier otro club serían la columna vertebral de un palmarés europeo, pero París nunca terminó de comprarle un destino. La Champions se le resistió una y otra vez, semifinales, cuartos, la sombra de una final perdida en 2020 antes de que él mismo llegara a su mejor versión. El problema no empieza donde muchos creen, y la respuesta parece simple, hasta que se mira lo que pasó después de que Mbappé hizo las maletas. En el verano de 2024, después de 7 años como la estrella indiscutible, Mbappé dejó el PSG en libertad para firmar con el Real Madrid, el club que llevaba años detrás de él. Y aquí es donde el debate se pone incómodo de verdad. El PSG no se hundió sin él, se transformó. La temporada 2024-25 terminó con un Paris Saint-Germain irreconocible, más colectivo, más ordenado, goleando 5-0 al Inter de Milán en la final de Múnich para levantar su primera Champions League en la historia del club. Y por si el golpe no fuera suficiente, un año después, en la temporada 2025-26, el PSG volvió a la final, esta vez en Budapest, y retuvo el título derrotando al Arsenal en la tanda de penaltis. 2 Champions consecutivas, la primera y la segunda de su historia, ambas sin Mbappé en la plantilla, porque quizá la Champions no ha expuesto una debilidad de Mbappé, sino una mentira más grande del fútbol moderno, la idea de que un solo nombre, por gigante que sea, garantiza un título continental. O quizá, y esto también hay que decirlo, expuso que la estrella nunca fue el problema de fondo en París, sino el síntoma de una estructura que tardó una salida dolorosa para encontrarse a sí misma. Mientras tanto, en Madrid, la historia no ha sido precisamente un cuento de redención inmediata. En su primera temporada blanca, 2024-25, Mbappé disputó 14 partidos de Champions y anotó 7 goles, cifras notables pero no las de un torneo conquistado. El Real Madrid quedó eliminado antes de la final. La temporada 2025-26 debía ser la de la explosión definitiva, y en cierto sentido lo fue. Mbappé terminó como máximo goleador absoluto de toda la Champions League 2025-26, con 15 goles en 11 partidos, una cifra que solo Cristiano Ronaldo ha superado en la historia moderna de la competición. 13 goles solo en la fase de liga, un hat-trick relámpago ante el Olympiacos en apenas 6 minutos y 42 segundos, el segundo más rápido en la historia del torneo, 4 goles en una sola noche ante ese mismo rival. Pero ahí aparece otra vez el detalle incómodo. Todo ese festival goleador terminó en cuartos de final. El Bayern Múnich eliminó al Real Madrid por un global de 6-4, y Mbappé, pese a anotar en ambos partidos de la eliminatoria, no pudo evitar la caída. Volvió a ser el máximo anotador de una Champions que su equipo no ganó, y el ruido alrededor no se quedó solo en lo deportivo.
tras la eliminación en medio de una temporada donde el Real Madrid también llegó a ver comprometida su ventaja en la Liga frente al Barcelona. Circularon imágenes del francés de vacaciones mientras se recuperaba de una lesión, y esas imágenes encendieron una mecha que llevaba tiempo latente entre una parte de la afición madridista, peticiones públicas exigiendo su salida, un descontento que mezclaba la frustración deportiva con la sensación de que el máximo fichaje de la década no terminaba de traducirse en la noche europea que todos esperaban. La pregunta que flota en el ambiente es la misma de siempre, solo que ahora con otra camiseta. Si Mbappé es tan decisivo, ¿por qué la Champions vuelve a escapársele incluso cuando lidera la tabla de goleadores? Aquí conviene detenerse, porque reducir la carrera europea de Mbappé a la palabra fracaso puede ser una lectura cómoda y sobre todo tramposa. El francés no ha sido un espectador en Europa. Con 70 goles en 98 partidos de Champions League, ocupa el sexto lugar en la historia de máximos goleadores del torneo, por delante de nombres que sí terminaron levantando la copa de las grandes orejas en más de una ocasión. Ha firmado 5 hat-tricks en la competición, ha sido el jugador más joven en alcanzar los 10 goles europeos, ha marcado contra 25 de los 32 rivales distintos que le ha enfrentado. En su primera temporada como blanco, anotó los 4 goles en una eliminatoria de playoffs contra el Manchester City. El problema no es la ausencia de noches grandes, el problema es que esas noches grandes casi nunca coinciden con la eliminatoria decisiva, con la semifinal, con la final, y ahí es donde entra la munición del otro bando. Los que sostienen que reducir todo esto a un defecto individual ignora que el fútbol de clubes castiga estructuras, no solo delanteros, y que un Real Madrid que se apoyó en su gol para sostener partidos completos terminó pagando el desgaste físico y colectivo en la ronda que más importaba. Pero el fútbol de élite rara vez perdona matices cuando se habla de legado. Si Cristiano Ronaldo construyó su mitología europea con 7 títulos, si Messi levantó su única Champions en 2015 con un Barcelona que era una obra maestra colectiva, si Benzema tuvo noches de rey absoluto cargando solo a un Madrid entero, hasta París en 2022, si Haaland ya carga con la etiqueta de depredador continental, incluso sin título todavía, entonces Mbappé sigue arrastrando una cuenta pendiente que los goles mundialistas no cierran. La comparación no busca humillar, busca medir con la misma vara, y esa vara, en Europa, exige algo que el mundial no exige: sostenimiento, no un pico de forma de un mes, sino una temporada entera resistiendo el escrutinio táctico de rivales que llevan meses preparándose específicamente para anularte. Hay quien argumenta además que la comparación con Ronaldo o Messi es injusta por otra razón. Ambos construyeron sus imperios europeos dentro de estructuras ya consolidadas, con Real Madrid y Barcelona funcionando como maquinarias que llevaban décadas puliendo la manera de ganar en abril y mayo. Mbappé, en cambio, pasó sus años de mayor explosividad física dentro de un PSG que todavía estaba aprendiendo a ser un equipo de verdad, y ahora atraviesa la transición de un Real Madrid que reconstruye plantilla, entrenador y jerarquías casi al mismo tiempo que intenta encajarlo a él como epicentro. Esa lectura no absuelve al jugador, pero sí matiza la acusación. No es lo mismo fallar dentro de un sistema ganador que fallar mientras el sistema mismo todavía se está construyendo alrededor tuyo. El otro bando responde con una objeción incómoda: ningún club regala una Champions por cortesía histórica, y si Mbappé se vende como el heredero natural del trono, el argumento del contexto empieza a sonar después de tantos años y tantos clubes distintos, sospechosamente repetitivo, y ahí es donde el debate se pone incómodo otra vez, porque la pregunta deja de ser solo táctica para volverse casi existencial. ¿Cuánto tiempo puede un jugador seguir señalando al entorno antes de que el entorno deje de ser una excusa válida y se convierta en un patrón? Ha vestido 2 camisetas distintas, ha jugado bajo entrenadores de estilos opuestos, ha compartido vestuario con generaciones diferentes de compañeros, y el resultado europeo se mantiene extrañamente parecido: números individuales estratosféricos, títulos colectivos ausentes. Esa constante es la que alimenta la sospecha de quienes creen que el problema, en algún punto, deja de ser exclusivamente circunstancial, porque quizá la pregunta incómoda no es si Mbappé fracasa en la Champions, sino si el Mundial infla artificialmente ciertos legados. El torneo que se juega ahora mismo, el Mundial de 2026, parece diseñado para reforzar esa sospecha. Mbappé ya se convirtió en el máximo goleador histórico en partidos de eliminación directa de la Copa del Mundo, superando a leyendas como Ronaldo Nazario y Leónidas da Silva, tras anotar un doblete en la victoria ante Suecia en la ronda de 16avos
disputada el 30 de junio. 10 goles en 9 partidos de eliminatoria mundialista, un promedio de un gol por partido en el escenario de mayor presión posible según el relato tradicional del fútbol. Y sin embargo, ese mismo escenario de máxima presión es, estructuralmente, el de menor preparación táctica específica entre rivales. La pregunta se vuelve casi filosófica. ¿La Champions castiga justo lo que el Mundial permite esconder? ¿O es que el talento de Mbappé simplemente necesita el caos de una competición corta para desplegarse al máximo? ¿Y eso no lo hace menos grande, solo distinto? No hay una respuesta que cierre el debate de manera limpia, y quizá esa sea la respuesta más honesta que existe. Mbappé no fracasa en la Champions League por falta de talento. Los números lo desmienten con una contundencia casi ofensiva para quienes sostienen esa tesis simplona. Fracasa si es que la palabra fracaso todavía aplica, porque la Champions exige una forma de grandeza más sostenida, más colectiva y más cruel que la que exige un mundial. Exige que el proyecto entero, no solo el delantero, resista meses de escrutinio sin fisuras. El PSG lo entendió tarde y lo entendió mejor sin él. Levantando 2 títulos consecutivos apenas se fue. El Real Madrid todavía está buscando esa fórmula, con el mejor goleador del torneo en su plantilla y sin trofeo que mostrar por ello. Y mientras esa ecuación no se resuelva, mientras Mbappé no levante una Champions siendo protagonista real de principio a fin, siempre habrá una parte del fútbol que mire sus mundiales, sus récords de eliminación directa, sus dobletes ante Suecia camino a octavos y se haga la misma pregunta incómoda que abrió este video. Si es tan grande, ¿por qué Europa todavía no le pertenece?